La vida con todo, el podcast de AIM Coaching. ¿Sabían que Chile es el país de Latinoamérica donde más se ha empeorado la salud mental y emocional durante la pandemia? Además, si miramos al resto del mundo, estamos ubicados en el segundo lugar, después de Turquía, según una encuesta que realizó la consultora Ipsos a principios de abril, a un total de más de 20.000 personas en 30 países. Según este estudio, el 56% de los chilenos considera que su salud mental y emocional se ha deteriorado durante la pandemia. Esto es 11 puntos porcentuales por sobre los demás países en promedio. Así que la situación claramente nos está afectando mucho. Y si miramos al resto de la región, en el caso de Perú, el 50%, en el caso de Argentina, el 46%, y en el caso de México, el 43% de las personas se siente más deteriorada emocional y físicamente y mentalmente producto de la pandemia. Así que estamos en una situación no poco compleja, donde este virus nos ha venido a mover nuestra vida de un lado hacia otro y nos tiene muy complicados. Así que de eso vamos a estar conversando hoy día en este capítulo con Mane Ortenechea, porque te invito, Mane, a que veamos qué emociones estamos viviendo, qué nos vienen a decir y cómo podemos manejarlas mucho mejor. Así que muy bienvenida a un nuevo capítulo de Emociones. Hola Felipe, gracias por la bienvenida. Y como tú contaste, claramente estamos como sociedad muy afectados emocionalmente y mentalmente por lo que está pasando. Y la idea es que en este podcast vamos como a abarcar 8 emociones que se derivan de 3 emociones básicas, que sería el miedo, la tristeza y la rabia. Y la idea es como contarles un poco de qué se tratan estas emociones y cómo se podrían gestionar de una manera que les ayuden a mejorar la salud mental y emocional. Así es. Creo, Mane, entonces, para empezar esta conversación, que podamos recordar de que cuando hablamos de emociones miramos a las emociones básicas como emociones que surgen por sí solas, que son la base de todas las demás. Entonces, emociones básicas tenemos, por ejemplo, la alegría, la rabia, la tristeza, el miedo, la ternura, y hay autores que suman el asco, el amor o el erotismo, y en este caso vamos a estar mirando 3 que creemos que son muy relevantes en este contexto de pandemia, ¿no es cierto? El miedo, la rabia y la tristeza. Yo te propongo, Pipe, que partamos con las emociones que están ligadas al miedo, que tienen gotas de miedo. Están teñidas por miedo. Vamos teñidas por eso. Miedo, ok. La primera, que creo que yo la he sentido también y he visto y he escuchado que muchas personas la han sentido, es la angustia. Y la angustia tiene que ver con una emoción que se asocia a un evento real. Por ejemplo, en el caso actual, yo siento angustia por la pandemia o siento angustia porque no veo a mis seres queridos o a mis amigas. La angustia aparece cuando hay una posibilidad concreta con un porcentaje posible de que eso va a ocurrir, o sea, es algo más real. Porque después vamos a hablar de la ansiedad, que en ese sentido se diferencian. Sí, a mí, ahora que lo estamos conversando, estaba pensando y tratando de sentir en mi cuerpo y conectándome con cuando sentí angustia, y me acordé que mi cuñado, el marido de mi hermana, estuvo con COVID. Él tiene 30 años, está por esa edad más o menos, y fueron papás hace muy poco y bueno, se contagió en el trabajo. Y la verdad es que cuando supimos que estaba contagiado, cuando estaba en la espera de recibir su PCR y de confirmarse que si estaba o no con el virus, la verdad que vimos momentos bien, bien angustiosos. Yo creo que también decir que hay distintos rangos, ¿no es cierto? Cada emoción no es como que sea una sola y que tenga un solo volumen, sino que va cambiando de volumen, de intensidad, y yo creo que fue muy angustiante que está asociado a un hecho real, como decías tú, ¿no es cierto? Hay un hecho real, hay un posible contagio, hay un examen que estamos esperando que salga positivo o negativo. Entonces ahí la angustia es una reacción súper natural, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y también se conecta mucho, ahora también escuchándote, se conecta con la incertidumbre, siento que la angustia. Y la incertidumbre también está conectada con el miedo. Y a mí también me apareció, yo también tuve COVID y ¿sabes qué? Me ayudó mucho a salir de estados de angustia, el conectarme con lo que estaba pasando en ese minuto, que estábamos bien, gracias a Dios no nos dio grave, porque muchas personas, claro, me llamaban preocupadas y yo sentía que esa preocupación
me traspasaba su angustia a mí. Entonces Claro. decidí como no tratar de no hablar con muchas personas, como aislarme, y, y yo creo mucho en las vibraciones y vibrar alto. En ese sentido, no sé, pues escuchar música que me subiera el ánimo, ver películas alegres, evitar las noticias. Esas fueron cosas que por lo menos a mí me ayudaron como Te ayudaron. a sortear esa emoción de angustia. Mira, y también una posibilidad que se me ocurre, Mané, nosotros que somos coaches y mentores, que es la posibilidad de conversar, ¿no es cierto?, con alguien que esté preparado, que tenga las capacidades, el conocimiento y las habilidades, las distinciones para escucharte, ¿no es cierto? Porque tú decías como que se me pegaba la emoción de angustia de los demás y se te multiplicaba la tuya, ¿no es cierto? Entonces también un muy buen mecanismo de salida, creo yo, y de matizar estas emociones que a ratos son incómodas, nos cuesta gestionarlas, ¿no es cierto?, como la angustia, es poder conseguir a alguien que podamos conversar y por último decirle, mira, lo único que necesito es que me escuches, ¿no es cierto? O hacerle el pedido, oye, por favor, te voy a contar cómo me siento. Si es que te cuesta a ti gestionarlo, avísame, pero realmente necesito como sacar hacia afuera. Sí, conversar como desde lo que siento, simplemente sin esperar como que me den un consejo, simplemente botar aquello que tengo adentro. Sí, y porque las emociones que están ligadas al miedo nos vienen siempre a recordar que hay algo importante para nosotros que está en riesgo, ¿no es cierto?, que podríamos perder. Y como no lo queremos perder, bueno, aparecen estos distintos matices de esa emoción de miedo, como en el caso de la angustia, asociado a algo súper real, ¿no es cierto? Y también se liga mucho también al futuro. Y ahí aparecen como las creencias y todo, y que también podríamos hablar de pensamiento, juicios con los que creemos que el futuro va a ser de una cierta manera. Exactamente. Y ahí empezamos a caer en la angustia, en la ansiedad. Claro, y ahí es interesante ese puente que pone Mané, porque cuando yo creo que la angustia está asociada como al momento más presente, si bien mira hacia adelante tiene que ver más con un hecho concreto, y cuando ya nos vamos en esa deriva mental, en chileno como decimos, cuando nos vamos en volada, es decir, como que dejamos volar nuestra emoción y nuestra imaginación, nuestra mente hacia adelante, ahí aparece otra emoción que es la ansiedad, ¿no es cierto? Que la ansiedad es como este torbellino de pensamientos anticipativos, ¿no es cierto?, que normalmente anticipa lo negativo, ¿no es cierto?, la desgracia, lo que va a salir mal, es como fatalista. Sí, y la ansiedad a veces también, ojo, que la ansiedad también puede aparecer una ansiedad porque, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando era chica y venía mi cumpleaños, yo me ponía ansiosa. Y acá como lo común entre esta ansiedad de algo positivo que vendría siendo un cumpleaños versus la ansiedad que estamos sintiendo en pandemia, tiene que ver con que me anticipo en el hoy con lo que va a venir mañana, si es mi cumpleaños, o en el futuro con lo que yo creo que puede pasar con la pandemia. Entonces, la ansiedad tiene que ver con todas esas cosas que son simplemente, y ahí es súper importante verlo de esa manera, son pensamientos y creencias que no necesariamente son verdad. Muchas veces, todos esos pensamientos y creencias con las cuales estamos en estados de ansiedad no pasan. Es importante hacer esa pregunta. De todas estas cosas que me tienen intranquila y me generan ansiedad, ¿cuáles realmente han pasado o realmente pueden llegar a pasar? Y lo otro que es súper importante, ¿cuáles controlo? Porque a veces creemos en esa ilusión de que todo lo tenemos claro, que todo lo controlamos y bueno, no controlamos el contagio nacional. Quizás lo único que podemos controlar es cuidarnos y quedarnos en nuestras casas. Eso sí lo controlamos, pero que otras personas se junten, no lo podemos controlar. Y eso como que ayuda mucho a soltar esa emoción de la ansiedad. Sí, mira, hay dos cosas que yo rescato, Mané. La primera, que la ansiedad puede tener siempre nos lleva hacia el futuro, ¿no es cierto? Nos dice, lo que está pasando ahora no me gusta, sino que fíjate para adelante, mira para adelante lo que viene. ¿Por qué? Porque puede ser positivo, como por ejemplo, va a pasar algo bueno, el cumpleaños que decías tú, o va a venir un aumento de sueldo, o va a llegar una persona que yo he hecho de menos hace mucho tiempo, llega el miércoles, hoy día es domingo, faltan 3 días, me pongo ansioso. O en el contexto de la pandemia creemos nosotros que es más común esto de que, oye, algo va a pasar negativo, ¿no es cierto?, anticipar desgracia. Y lo otro es decir que nuestro cerebro le cuesta identificar, o muchas veces no identifica los pensamientos que son verdad y los que son ilusión. Los toma todos como reales.
Entonces, no sé, pues cuando estamos viendo una película, no sé si te pasa que de repente es como, una serie, la película o la serie, lo que está pasando emocionalmente, y tú te metes ahí y te metes en la película. O sea, como que la mente lo asume como verdad. Entonces, cuando caemos en esas derivas de pensamiento negativo y fatalista, el cerebro lo asume como que son verdad y empiezan también a repercutir en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y como estamos hablando de emociones ligadas al miedo, desde el punto de vista del cuerpo, el miedo se manifiesta con una alta tensión muscular. Es como que nos tensamos, ¿no es cierto? Abrimos los ojos, estamos alerta. También tiene mucho que ver pues, tú con el bruxismo, apretamos los dientes, nos pueden dar ganas de escondernos, nos pueden dar ganas de salir arrancando, nos pueden dar ganas de mimetizarnos y que nadie nos vea ni nos venga a conversar, o nos podemos paralizar, que son las predisposiciones del miedo, que obviamente con la angustia y con la ansiedad también puede ser que nos aparezcan esas sensaciones en el cuerpo. Bueno, aparte de la angustia y la ansiedad, que es la que acabamos de ver, hay otras emociones en relación al miedo que creemos que sí se presentan en esta época de pandemia, de manera bastante común. Una sería la confusión, que está asociada a una situación poco clara, que no sabemos qué va a pasar. Aparece como que sentimos que algo está cambiando, donde no está la información disponible, que es como lo que siento que ha pasado con el COVID, donde como que hay muchas teorías, nadie sabe exactamente cuándo va a terminar la pandemia, y eso nos hace a veces, con este afán que es propio del ser humano de que creemos que podemos controlar muchas cosas, a buscar exceso de información, a estar pendientes de las noticias. Es como que buscamos agarrarnos de algo que lamentablemente no es real, que es el futuro, que como la verdad es que el futuro es una ilusión. Creemos Sí, que podemos decir, no, esto es lo que va a pasar, pero nadie sabe qué va a pasar. Y eso sí genera un estado emocional que es la confusión, que es algo que asociado al miedo está súper relacionado. ¿Sabéis qué? Ahí me acordé, nosotros como país hemos enfrentado como chilenos, digamos, miles de desafíos como sociedad, igual que todo el resto del mundo, ¿no es cierto? Y una de las cosas que han salido bien, a mi juicio, es la disponibilidad de vacunas, ¿no es cierto? Entonces, respecto a la confusión, ponte tú, las últimas semanas, yo creo que ha habido toda una discusión en los medios de comunicación y en las familias, en las conversaciones, de cuál es la mejor vacuna, cuál es la que hace bien, cuál es la peligrosa, cuándo hay que ponérsela. Hay una que es solo una en pinchazo, hay otra que son dos, cuánto tiempo hay que esperar, cuándo me toca a mí que tengo casi 40 años versus a otras personas que tienen menos edad o más edad. Ahí yo creo que la confusión ha estado súper presente. Y claro, como que tenemos ganas de tenerlo claro todo el tiempo. Y esa confusión genera miedo. Por ejemplo, si yo me voy a vacunar y está esta discusión de cuál es la mejor vacuna, con esta me voy a sentir mejor, con esta voy a estar mejor, voy a estar con mayor protección, obviamente me aparece un miedo, pues porque en el fondo no sé qué va a pasar y aparece esa emoción. O aparece miedo porque no sé cuándo va a terminar la cuarentena y estoy confundida porque no sé qué hacer y es una emoción muy ligada al miedo, como tú mencionabas. Absolutamente. Y para que pasemos a la última emoción, si bien hay muchas ligadas al miedo, elegimos una manera final que es como cuando el miedo ya se manifiesta en su máxima potencia, ¿no es cierto? Esa sería el pánico. Ahí es cuando el miedo se siente de manera muy intensa, como al borde del colapso, como que ya nos paralizamos, estamos sobrepasados, no sabemos qué hacer. Aparece cuando ya es como es su máximo, por decir, intensidad del miedo, aparece el pánico. Y este pánico tiene que ver con mucho de lo que hablamos de las emociones anteriores, con esta sensación de descontrol, de que no tengo, de todo este futuro ya no me puedo hacer cargo y como que me rindo un poco también. Sí, pues mira, ahí yo creo que es súper relevante comentar que si es que alguien siente pánico o ha tenido algún episodio de pánico, yo creo que idealmente es poder pedir ayuda, ¿no es cierto? Porque yo varios años atrás, ya más de 10 años atrás, viví algunas situaciones personales y de trabajo muy, muy complicadas que me llevaron a episodios de pánico. De hecho, tuve
me acuerdo por lo menos 1 o 2 veces, una crisis de pánico, y es realmente difícil y es súper complicado porque realmente llegas a sentir que te vas a morir. Ella es invalidante, pues finalmente. No, te morí, o sea, maneja una sensación en el pecho, el corazón acelerado, y es como... Sentía que me iba a morir y estaba en un contexto normal. Me acuerdo que esa vez fue en la oficina, por ejemplo. Y una vez fue manejando también y pude estacionar y todo. Entonces la verdad que ahí mi recomendación es que si es que has sentido pánico o ves que alguien de tu familia ha sentido pánico, mi recomendación es poder pedir ayuda a profesionales. Yo creo que hay muchos psicólogos, psiquiatras y terapeutas que están preparados desde la medicina para ayudar en estos casos, ¿no es cierto? Porque cada emoción tiene su efecto en nuestro cuerpo y hay veces que las podemos gestionar, pero hay veces que simplemente nos está costando, y ahí lo adecuado es poder pedir ayuda profesional. Yo normalmente cuando tengo algún cliente o clienta que me cuenta que está pasando por episodios de pánico, yo como mentor o como coach le sugiero, y normalmente lo hacemos así, de que pueda visitar a un profesional de la medicina que lo pueda ayudar de la mejor forma, porque esta es una emoción que puede estar muy a la mano en situaciones como la actual. Sí, coincido contigo, y gracias por compartir tu experiencia en relación al pánico, y totalmente de acuerdo que en casos de exceso de miedo, como es el pánico o cualquier otra emoción que te esté generando a un grado de intranquilidad, siempre es bueno consultar con algún especialista o conversarlo. Lo peor es como quedarse ahí y pensar que no pasa nada si efectivamente te está afectando. ¿Te parece, Felipe, que pasemos a las siguientes emociones? Ahora sería interesante verlas ligadas a la rabia. Genial. Y recordar ahí que las emociones de la rabia como emoción pura, es aquella que nos viene a decir que algo que está pasando nosotros creemos que es injusto. Es decir, que nos conecta con el sentido de justicia y nos impulsa normalmente hacia adelante, hacia buscar justicia. Eso. ¿Cuáles vendrían siendo las 2 emociones, Mane, que elegimos asociadas a la rabia y que puedan estar afectando a muchas personas por esta pandemia? Las principales que quisimos traer a este episodio es la frustración y la rebeldía, ¿ya? Y por frustración vamos a explicar lo que nosotros entendemos que sería cuando aquello que quieres lograr lo ves como lejano, o sea, que está fuera de tu alcance. Y se mezcla también con el miedo porque aquello que no puedo alcanzar lo puedo perder, y rabia porque me encuentro que es injusto que no pueda alcanzar aquello. Entonces entro en frustración y ahí, como llevando un ejemplo práctico, por ejemplo, siento frustración de que me quería ir de viaje, no sé, hace 2 años atrás con mis amigas y no puedo, y miedo porque probablemente no va a pasar, y rabia porque era injusto, porque yo con mis amigas, por ejemplo, lo había planificado hace 10 años, desde que estábamos, no sé, estudiando juntas. Es un ejemplo de frustración. Claro. Otro ejemplo que a mí se me ocurre de frustración, Mané, es como cuando hemos hecho el intento de lograr algo y todavía no lo logramos, ¿no es cierto? Siento que la frustración no viene de la inmovilidad, sino que ya hemos hecho cosas y nos frustramos porque no han resultado. Y seguimos intentándolo, aparte. Con frustración, claro, podemos seguir luchando. Claro, como que ahí vamos a ver, por tú, la resignación sería una emoción que vendría después de la frustración, cuando yo ya creo como que no hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Y ahí lo vamos a ver, entiendo, podemos comentarlo después. Entonces esta frustración, Mane, yo me imagino el ejemplo de personas que, ponte tú, se quedaron sin trabajo y están queriendo encontrar trabajo ahora, pero de manera online, porque no hay entrevistas presenciales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no voy a poder encontrar un trabajo hasta que no vuelva a la normalidad. O personas que, perdiendo su trabajo, intentan buscar y se dan cuenta que no hay plazas de trabajo disponibles. Entonces, claramente eso podría ir generando una frustración, porque, como decías tú, se mezcla de miedo, como algo puedo perder mi estabilidad financiera, ¿no es cierto? Puedo perder mi estabilidad en mi familia y todo. Y también es injusto porque, porque vino este problema y por culpa de eso yo no lo puedo lograr, y lo justo es que yo, por lo buen profesional que soy, debiera tener trabajo. Así es. Súper. ¿Y la rebeldía? ¿Cómo te aparece, Mari? La rebeldía yo creo que también es una emoción bien común, yo también la he sentido,
y aparece cuando ya estoy como, quiero ir en contra de los límites que me han impuesto. Busco ya generar un cambio, estoy como cansada de esos límites y quiero transgredir lo establecido. Y ahí me aparece, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la cuarentena, que es un límite no menor a la libertad de las personas. Y creo que sí, hay mucha gente rebelada contra ese límite. Creo que, por lo menos las estadísticas lo demuestran, que la cuarentena que estamos ahora versus la que tuvimos el año pasado, las personas circulando son mucho más. Entonces, claramente hay una cierta rebeldía, yo podría asumir, asociado a estos límites donde las personas también ya están cansadas y un poco agotadas, y ahí aparece la rabia, porque en el fondo digo, ya es injusto seguir tanto tiempo encerrada, y me rebelo y salgo. Sí. O los jóvenes no se cuidan, no sé. Sí, a mí me ha pasado lo hemos conversado con varios de mis clientes y clientas, de que esta segunda pandemia, digamos, o sea, este segundo año, se han sentido mucho más afectados. Y yo con la Ro, con mi señora, lo hemos conversado, de que en Santiago, ¿cuánto llevamos? Como un mes de encierro nuevamente aproximadamente, y que si bien entendemos de qué se trata y estamos más o menos acostumbrados, se nos ha hecho mucho más difícil que el año anterior. Y muchos de mis clientes han empezado a hacer cosas que antes no hacían. Como que, oye, ¿sabéis que ya de repente salgo, aunque no me queden permiso, salgo un rato, nos juntamos el otro día con no sé quién? ¿Por qué? Porque es como un acto de querer rebelarse contra esto que ya es demasiado largo y que hay límites que no están dispuestos a seguir cumpliendo. Y uno de ellos, pues entiendo que en Francia hay una discusión, o en Inglaterra era, una discusión bien profunda respecto a un posible carnet o un pasaporte sanitario, de que solo las personas que se vacunen o que nos vacunemos, yo estoy a favor de vacunarse, que solo las personas que estén vacunadas van a poder, por ejemplo, ir a conciertos, van a poder subirse a los aviones, y eso va a estar, al parecer, cubierto con un código QR o algo así. Entonces, había mucha gente que se estaba rebelando contra eso, porque sentían que se generaba como una discriminación en contra de quienes decidan no vacunarse. Entonces hay una rebeldía respecto a las vacunas, porque hay personas que son antivacunas y que creen que la vacuna no es la solución y que no pueden ser obligadas a ponérsela. Entonces ahí podemos ver que hay un segmento de personas que tienen la rebeldía muy a la mano. Sí, yo creo que la rebeldía es una emoción en este minuto bastante común, con todos los límites, como tú decías, que tenemos, y también con rebeldía hacia la enfermedad misma. Es como, he escuchado también de muchas personas que digan, ya, incluso hay un sticker en el teléfono dando vuelta, donde es una señora como tipo caricatura de Condorito, con una escoba, pegándole al virus con una escoba, así como, ya como que no quiero más, así como... No hay más. Claro, y me revelo. Doña Treme debe ser la Doña Treme. Sí. Buenísimo. Oye, Mane, ¿qué te parece si vamos entonces a las últimas 2 emociones de las 8, ¿no es cierto? Que serían 2 emociones ligadas a la tristeza. Y ahí recordar, Mane, que la tristeza como emoción básica, cuando está pura, ¿qué es lo que nos viene a decir? Bueno, la tristeza, lo más interesante es que te viene a mostrar que has perdido, te conecta con la pérdida, pero esa pérdida aparece en la tristeza porque esa pérdida es importante para ti. En el fondo te conecta con algo que tú perdiste y que es importante. Y ahí aparece la tristeza. Entonces, como lo hemos dicho en otros capítulos, cuando nos sentimos tristes es súper interesante preguntarnos, me siento triste porque ¿qué siento que perdí? Y valorar que eso que perdí, o ser consciente, era importante para mí, pues. Entonces la tristeza es en el sentido, es una muy buena comunicadora interna de qué es lo que nos importa realmente. ¿Qué me importa y qué no importa? Y tanto que le sacamos, no nos gusta enfrentarla. Mira, y ahí la primera emoción que elegimos con la Vane para contarles es la nostalgia, ¿no es cierto? Que es una emoción que nos hace mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Sentimos dolor por algo que era importante para nosotros y que perdimos, y mira al pasado, a eso que ya no está y que creemos que no va a volver. Y mucha gente está, a mi juicio, conectado con la nostalgia. Y aquí voy a sacar nuevamente mi lado futbolístico y futbolero. Una de las cosas que yo más echo de menos es poder ir al estadio a ver a mi queridísima Unión Española, que estamos pasándolo muy mal en estas últimas semanas.
Pese a eso, aunque el equipo no esté jugando bien, la experiencia de ir al estadio, de ver a los jugadores, de sentir toda esa gente, es algo que yo echo mucho, mucho de menos. Es de las cosas que me gustaría retomar. Obviamente también algunos encuentros con mis amigos, ¿no es cierto? Cuando hacemos deporte juntos, nos juntamos, hacemos asado. Incluso cosas tan simples como poder caminar tranquilo en la calle sin la mascarilla. Esas son cosas que a mí me traen nostalgia. ¿Tú, Mane, de qué estás nostálgica en estos días? Yo estoy nostálgica de los encuentros con mis amigas, con familiares. O sea, hay personas de mi familia que no veo hace meses, incluso años, un año por lo menos desde que partió esta pandemia, y la nostalgia de la reunión social. Y hay una nostalgia que también me parece bastante, que es el ver los rostros. A mí no me deja de ser indiferente el hecho de ir al supermercado o salir y solo ver ojos, no ver caras. Entonces me parece una nostalgia porque digo, qué increíble como antes el hecho de ver una cara pasaba como natural, y hoy me da nostalgia y que está ligada a tristeza, y eso que me viene a mostrar que es importante para mí el ver rostros, porque ahí, no sé, te encuentras con alguien conocido, hay una comunicación que nos estamos perdiendo al no ver el rostro completo, y eso sí me da nostalgia. Totalmente. Y ahí, para cerrar por mi parte la nostalgia, he conversado con mis papás y que están en torno a los 65 años, y con varios de sus amigos de la edad, y parte de la nostalgia que hay en esa generación es de que sienten que han perdido un tiempo que no va a volver, como un tiempo con los nietos, un tiempo con los amigos, conversaciones. Hay amigos también que han partido. A mí me han dicho como que te quitan años de vida, en el fondo. Y entonces, imagínate, y ahí la nostalgia claramente es una emoción súper válida. Lo que quiero recalcar, Mane, y me imagino que tú estás súper de acuerdo con eso, es que estas emociones, ojalá las podamos aceptar, las podamos, entre comillas, dar la bienvenida. Son incómodas, muchas de ellas no nos gustan, pero nos vienen a contar algo de nosotros. Entonces, lo peor que podemos hacer es llevarle la contra, evitarla, sino que idealmente darles un espacio, tratar de entenderlas de qué se trata, y vamos a dejar algunos links en los posts de Instagram y en la introducción del capítulo en Spotify y Apple Podcast. Vamos a dejar algunos links de autores que nos gusta cómo tratan el tema de las emociones, si quieren profundizar mucho más. Una de ellas es Lucila Rosa Mejía Londoño, ¿no es cierto? Que es una coach y psicóloga colombiana que tiene libros muy buenos de eso. Entonces, para cerrar de la tristeza, Mané, ir cerrando esta octava emoción de pandemia, ¿cuál sería? La última sería, yo creo que la resignación, que es esa emoción que aparece cuando ya sentimos que no hay nada más que hacer, ya se agotaron las posibilidades y no vemos alternativas. ¿Y cómo podemos reconocer la resignación? Es cuando nos llenamos de peros. Yo ya no voy a seguir intentando buscar trabajo, yo ya no voy a emprender, porque en el fondo, dado la pandemia, hasta aquí llegamos. Yo creo que ya la humanidad morimos. Es como esa sensación. Estoy tratando como de relatar como para que la puedan reconocer. Sí, mira, como para qué seguir intentándolo, no sé. Sí, y yo creo que una buena forma de cómo lo pueden reconocer nuestros amigos y amigas es desde el cuerpo, Mane, porque las emociones que hablamos antes de la rabia y del miedo en general son emociones que nos tensan, nos llevan a, como dijimos, a sostener las cosas, ir hacia adelante, son como más intensas. En cambio, las ligadas a la tristeza es como que soltamos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo pierde tensión, perdemos fuerza, miramos hacia abajo. A mí la resignación me parece como un soltar absoluto, es como ya, ¿sabéis qué? Como, incluso con un suspiro, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Es como un soltar absoluto hasta el aire. Es la ausencia de esperanza, diría yo. Totalmente. Y si hay gente que se siente resignada, es súper válido también. Y ahí vuelvo a la recomendación. Que vamos ahora con recomendaciones también, pues, Mané. Cuando estén en la resignación o cualquiera de estas 8 emociones, si podemos repasar cuáles son nuestras recomendaciones de qué hacer.
Parte tú. Sí. Bueno, una de las primeras recomendaciones yo creo que sería como conversarlo con otras personas, contarles a las otras personas cómo nos sentimos y también escuchar cómo se sienten otros, con compasión y empatía. Ahí mi recomendación es como evitemos tanto consejo y decir lo que yo haría, sino más bien escuchémonos, como las emociones son personales y como lo hemos dicho antes, no es como para decir esto es malo, no nos digamos esto no lo tengo que sentir, simplemente permitámonos sentirlo y compartirlo. Yo creo que eso es de gran ayuda. Genial. Y ahí también cuando sientas que ya no tienes con qué conversar o si conversas con personas y sientes que no estás encontrando la solución o las respuestas, es buscar ayuda con algún especialista, con un terapeuta, con algún médico o alguna persona que tú sepas que tiene las competencias para ayudarte. Y muchas veces nos da vergüenza, ¿no es cierto?, otra emoción. Nos da vergüenza mostrarnos vulnerables, no queremos preocupar a los demás, no quiero que sientan que estoy mal y nos empezamos a encerrar en nosotros mismos y conversar nos sana y más aún nos sana si es que son personas que tienen las capacidades y las condiciones para acompañarnos. Exactamente, conversar y reconocer, creo yo. Y otra recomendación sería también generar espacios de actividad física dentro de las capacidades que cada uno tiene. Hay muchas personas que, no sé, no les gusta el hacer deporte, pero una actividad física también puede ser caminar, mover los pies en la silla, cualquier cosa que puedan hacer que tenga que ver con el cuerpo, los va a ayudar hormonalmente a bajar el cortisol, hasta bailar, poner alguna música que te guste y bailar solo, frente al espejo. Son todas cosas que ayudan. Cantar, porque tú el otro día con un cliente mío hicimos un baile y cantamos. Fue como, ¿cuál es tu canción favorita? Y cantamos, él cantó y fue muy liberador. Y obviamente cantar es una actividad física también, estás moviendo tus cuerdas vocales, los brazos idealmente, y está lleno de tutoriales en internet gratis, ¿no es cierto? En YouTube y otros de entrenamiento en la casa, con tu propio cuerpo. Hay muchas posibilidades porque cuando echamos a andar el cuerpo podemos bajar el cortisol, que es la hormona del estrés y el miedo. A mí se me ocurre otro que es generar espacios de meditación o descanso. Descansar, no hacer nada, quedarte un rato tirada, ver una serie, ver algún partido de fútbol, lo que a ti te guste. Y también la meditación, en Spotify hay varias posibilidades bien buenas, solo buscar meditación y aparecen varias. Tenemos una gran amiga de este programa que es Espacio AMRA, la Mary Valdivia, que está con talleres muy interesantes para aprender a meditar y para introducirse en la meditación, que son online, así que vamos a dejar un link. También son buenísimos, yo ya los he hecho y realmente te conectan con un espacio de tranquilidad, de conexión contigo mismo y misma, que son muy buenos. ¿Cuál crees tú que sería tu última recomendación, Mane? Después cierro yo. Sí, también está relacionado con la que tú dijiste, con la meditación, que tiene que ver con que un estado meditativo te lleva a un momento presente, y es eso, ¿no? Como invitarlos a conectar con el momento presente, que finalmente es lo único real. Lo dije anteriormente, que el futuro es una ilusión, y reconociendo lo que no controlamos, intentar soltarlo. A veces nos aferramos a supuestos y cosas que creemos que las controlamos, y si indagamos un poco, finalmente no las controlamos. Así que soltar aquello que no controlamos, foco en el ahora, ayuda mucho también el concentrarse en la respiración. Muchas veces quizá hay gente que no quiere intentar meditar, pero sí el hecho de respirar con un ritmo y ser consciente de esa respiración ayuda a conectar con ese momento presente. También si estás lavando los platos, por ejemplo, ponte lavando los platos. Siente el agua en tus manos, siente el jabón, siente la textura de los platos, ¿no es cierto? De las distintas temperaturas del agua. Es estar presente, y en eso los pies siempre muy bien puestos en la tierra, y tratar de apoyar la planta en nuestros pies. Finalmente, dar espacio a otras emociones que nos ayudan a salir de estas otras. Hay como ciertos comodines emocionales que siempre son muy positivos y que nos alejan de estas otras emociones más difíciles de gestionar. Una de ellas es la gratitud. Es siempre
encuentra o busca algo por lo cual puedes agradecer. Yo creo absolutamente de que siempre podemos encontrar muchas cosas de las cuales estar agradecidos. Y la otra es la aceptación, lo que dijiste tú. Aceptar, soltar y darnos cuenta de que no controlamos todo, aunque sea a ratos difícil. Así que quiero agradecerte, Mane, una vez más por acompañarnos, por estar hablando de emociones. Vamos a seguir hablando de muchas emociones, así que especialmente en esta época tan compleja, tan desafiante que estamos viviendo, te agradezco a nombre de todos nuestros oyentes por haber estado un día más con nosotros. Yo, gracias Felipe por invitarme. A mí encantada de hablar de estos temas. Alucino y feliz de compartirlo, así que muchas gracias. Genial, así que nos despedimos. Nuevamente invitarlos a visitar nuestro sitio web aimcoachingla.com, nuestra cuenta de Instagram aimcoaching.la, y quienes crean y quieran de que yo o la Mane los podamos acompañar en sus propios procesos personales, en su propio manejo de la pandemia. En mi caso es a través de Aim Coaching, y en tu caso, Mane, ¿dónde te pueden contactar? En Inspira Coaching, en Instagram. Genial. Así que ahí nos pueden contactar. Nosotros encantados de acompañarlos si es que podemos, y si vemos que no los podemos acompañar en la necesidad que tienen, de todas maneras los vamos a derivar o los vamos a recomendar a qué profesionales podrían ser útiles. Así que un abrazo grande a todos y a todas. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que les ayude, les sirva este capítulo para una mejor gestión emocional, física, mental y espiritual. Es decir, hagámonos cargo de la salud integral y no solo de la mental. Empecemos y sigamos mirándolo desde distintas perspectivas. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo. Chao, chao. Muchas gracias. Si te gustó nuestro podcast, compártelo con quien creas le puede ayudar. Compártenos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras en aimcoaching.la. Si quieres estar al día de nuestras novedades y conocer nuestros distintos programas de coaching personal y profesional, contáctanos en nuestra web aimcoachingla.com.